Bien, le damos la gloria a Dios esta mañana y queremos rendirle el culto a su bendito nombre, a Él, que se lo merece toda la gloria. Le damos gracias que permite que estemos reunidos en este domingo, en este día del Señor, para darle gloria y que Él nos bendiga. Venimos con el corazón dispuesto a darle gracias a Dios por todo cuanto ha hecho ya en nuestras vidas. Ya decíamos hace tiempo que, a diferencia de los paganos que vienen a sus ídolos para pedirles cosas, nosotros venimos a la reunión dominical para darle gracias por lo que ya ha hecho Dios en nosotros. No venimos aquí como intención principal a pedirle algo a Dios, sino simplemente a darle las gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y en esa gratitud es que nos movemos para venir aquí a la adoración a Dios. Venimos a adorarle, venimos a darle la gloria que merece su santo nombre. Y hablando del nombre del Señor, hoy vamos a seguir con la ley moral de Dios. Vamos a empezar el tercer mandamiento, que habla precisamente del nombre de Dios y de no usar el nombre de Dios en vano. Éxodo 20, número 7, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Bien, hasta ahora yo creo que la exposición que hemos hecho de los mandamientos del Señor, hasta ahora nos ha hecho despertar nuestras conciencias a la realidad del pecado. Hemos comprobado cómo la ley de Dios es la voluntad de Dios, es perfecta, es buena, la ley de Dios es justa, pero nosotros ni somos buenos ni somos justos en un sentido, sino que somos pecadores. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, a la ley de Dios, lógicamente en nosotros se descubre algo, y lo que se descubre es que somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Eso es lo primero que descubrimos cuando nos acercamos a observar de cerca la palabra del Señor, la ley moral de Dios, o el decálogo. Sabemos que Dios nos dio la ley para que nos salváramos por ella, no nos dio la ley como un medio de salvación. Eso nunca estuvo en los propósitos de Dios después de la caída del hombre. Así que nosotros no podemos decir que somos salvos por cumplir los mandamientos de Dios. Eso lo niega la palabra. La palabra de Dios dice en Gálatas 3:24 que la ley lo que hace es llevarnos hasta Cristo, como un tutor, como un ayo. Esto significa que cuando nosotros nos enfrentamos a la ley de Dios, vemos que somos incapaces de cumplirla. Solo hay una salida para nosotros, y es buscar el perdón de Dios por transgredir la ley continuamente. Y de esa manera la ley se convierte en nuestro tutor, que nos lleva de la mano hasta Jesús, el Mesías, y de esa manera venir a pedirle perdón a Él por no poder cumplir la ley de Dios. Esta sería una de las funciones de la ley, de la que hemos hablado, pero tenemos que tenerla siempre presente. La ley de Dios está ahí puesta por Dios para que nosotros veamos nuestra incapacidad y de esa manera acudamos siempre a nuestro Salvador en busca de perdón, en busca de la reconciliación con Dios, por todas las veces que incumplimos la ley de Dios. Así que Gálatas 3:24, Pablo nos dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús. La ley de ninguna manera nos puede justificar, no nos puede salvar, no nos puede justificar, no puede hacernos justos delante de Dios, ni hacernos ni declararnos justos. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, y lo está diciendo muy claro, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús el Mesías. También nosotros creímos en Jesús el Mesías para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Está clarísimo como Pablo nos dice que la ley no puede justificar al hombre, que solo lo que nos justifica es la fe en Jesucristo, la fe en su persona y en su obra.
La ley dice en Romanos 8:30, Romanos 3:20, que por la ley es el conocimiento del pecado. Cuando leemos la ley nos damos cuenta de las veces que pecamos en contra de Dios. Y la ley lo que hace también es hacernos entender y ver cuál es el pecado, cómo somos de pecadores y cómo necesitamos a nuestro Salvador. Bien, esto lo digo para aclarar conceptos y que nadie piense que predicamos aquí la ley de Dios como un medio de salvación. No somos legalistas, simplemente predicamos que la ley es buena, porque esa ley salió de la voluntad de Dios y refleja el carácter de Dios, refleja cuál es su voluntad y refleja para nosotros los creyentes la ética moral de cómo hemos de vivir para Dios. La ley nos lleva a Cristo y Cristo luego, una vez después de salvarnos, nos lleva otra vez a la ley para que nos santifiquemos cumpliendo los mandamientos de Dios, pero no como un medio de salvación, quede esto muy claro. Bien, como decíamos, vamos a empezar el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Yo sé que muchos piensan que el tercer mandamiento es no jurarás en falso, y se quedan con esa idea. No jurarás en falso, pero el tercer mandamiento no dice eso. Decir o pensar que, como se nos ha enseñado de pequeños, que el tercer mandamiento, según ellos el cuarto, es no jurar en falso, es reducir mucho lo que es el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es mucho más amplio que todo eso. Tiene una dimensión grandiosa, como todos los mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios no solo es el párrafo, es la palabra que dice en el título del mandamiento, sino que abarca mucho más. No solo se queda en la letra del mandamiento. Cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, no está diciendo que no jurarás en falso, está diciendo mucho más. Y es lo que trataremos de entrar hoy, en esta mañana, para profundizar un poquito en este mandamiento. Vimos que el primer mandamiento nos habla de quién es nuestro Dios, cómo es y quién es nuestro Dios. El segundo mandamiento nos hablaba de cómo adorar a Dios. Y este tercer mandamiento nos habla de cuál es la actitud que debemos tener en la adoración a Dios. La actitud equivocada sería venir a adorar a Dios sin darle importancia a lo que estamos haciendo. Esa sería una manera equivocada, una actitud equivocada. La palabra, cuando dice la palabra no tomarás el nombre del Señor en vano, vano significa vacío, sin contenido, menospreciable, despreciando. Entonces, cuando el mandamiento dice no tomarás el nombre de Dios en vano, está diciendo no tomarás el nombre de Dios de una manera a la ligera, de una manera sin sentido, de una manera que no tenga una profundidad, que tú lo digas como algo muy ligero, que pienses o hables de Dios de una forma ligera. Eso es lo que está enseñando el mandamiento. No podemos hablar de Dios o pensar en Dios de cualquier manera. Tenemos que tener una conciencia bien armada para saber que cuando pronunciamos el nombre de Dios, no podemos hacerlo con liviandad, no podemos hacerlo de una manera que no tenga sentido. El creyente, el cristiano, tiene que nombrar el nombre de Dios solamente en 3 aspectos: cuando estamos adorando, cuando estamos orando o cuando estamos confesando nuestros pecados, con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Pero el usar el nombre de Dios a la ligera y con liviandad, eso prohíbe el tercer mandamiento. Lo prohíbe este tercer mandamiento. Eso sería usar el nombre de Dios en vano, usarlo sin la profundidad suficiente, usarlo de una manera hueca y vacía. Eso sería lo que prohíbe el tercer mandamiento. Pero vamos a ver, ¿por qué es tan importante este tercer mandamiento? Bueno, es importante primero porque Dios lo dijo. Y siempre hay que un ser racional, inteligente, sabio como Dios, dice algo y ordena algo, lo hace con una intención. Dios no es un Dios caprichoso que nos dé los mandamientos para tratar de conducirnos como si fuéramos ignorantes o si fuéramos indoctos y no pudiéramos entender los caminos del Señor. Él siempre que nos ordena algo lo hace con un propósito.
y tiene un propósito sabio, justo y bueno. O sea que no podemos menospreciar los mandamientos del Señor. Pero el tercer mandamiento sí es importante, es porque el nombre de Dios representa lo que Dios es. En la Biblia, en la cultura de la Biblia, cuando se ponía un nombre a alguien o algo, tenía siempre en consecuencia lo que ese ser o esa persona era. Y lo que esa persona era estaba recopilado en su nombre. Por ejemplo, sabemos que a Jesús se le dijo al ángel, a María le dijo que le pusiera por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y Jesús significa Yahvé salva. O sea que cuando el ángel le dijo a María que le pusiera a su hijo el nombre de Jesús, estaba dando a entender ya que ese Jesús, ese ser que iba a nacer del vientre de María, iba a ser el Salvador del mundo. No le puso un nombre cualquiera, le puso un nombre que tenía que ver con la naturaleza de ese ser. Jesús significa Yahvé salva. Y al ángel le anunció a María que le pusiera ese nombre, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Igualmente, el profeta también dijo que se le pusiera a Jesús el nombre de Emmanuel. Emmanuel, porque significa Dios con nosotros. Todo nombre que se le daba, también podemos encontrar a personas como Nabal. Nabal era un hombre necio y Nabal significa necio. O sea que el nombre bíblico siempre está en consecuencia de lo que es la naturaleza de esa persona. De la misma manera, el nombre de Dios va en consonancia y en consecuencia con lo que Dios es. De esta manera, cuando decimos no tomarás el nombre de Dios en vano, estamos diciendo no tomarás a Dios en vano. Porque el nombre representa toda la naturaleza de la persona o del ser de Dios en este caso. Esto es lo que prohíbe el mandamiento de Dios. No tomaremos el nombre ni al ser de Dios en vano. Esto es un pecado grave. Hablar de Dios en cualquier conversación, pensar en Dios de cualquier manera, es un pecado grave y está tipificado en este tercer mandamiento. Al contrario, la Biblia lo que nos enseña es a glorificar el nombre de Dios. Todo lo contrario de tomar el nombre de Dios en vano, lo que la Biblia nos enseña es darle gloria al nombre de Dios. Salmo 29:2 dice: tributad a Yahvé la gloria debida a su nombre. Tributad a Yahvé la gloria debida a su nombre. Cuando hablamos de la palabra gloria, en el hebreo significa peso. Algo que tiene peso, algo que tiene mucha profundidad, mucha importancia. Todo lo contrario de lo que es vano. Vano, hemos dicho, es aquello que es vacío, hueco, sin sentido, menospreciable. Pero cuando dice la Biblia la palabra tributad a Yahvé la gloria debida a su nombre, está hablando del peso que tiene el nombre de Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer. Aclamar a Dios y darle la gloria que merece su santo nombre, sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo en conciencia que Dios, el nombre de Dios representa todo lo que es el ser de Dios. Vamos a irnos a Éxodo 6, 2 y 3. Éxodo capítulo 6, 2 y 3. Vemos que este mandamiento, el énfasis está puesto en el nombre de Dios. El énfasis del mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El sujeto del mandamiento, el sujeto de la oración es Dios, pero siendo representado por su nombre, el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente a que tome su nombre en vano. Por lo tanto, vamos a ver qué importante es el nombre de Dios, qué tal importante es el nombre de Dios. Éxodo 6, 2, 3 dice: y habló Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Vamos a ver la importancia que tiene el nombre de Yahvé. Vamos a verlo, porque sabiendo la importancia que tiene el nombre de Yahvé,
sabremos cómo debemos tributar gloria al nombre de Dios y no tomar el nombre de Dios en vano. Debemos aprender a ver cuál es la importancia del nombre de Dios. Vemos que en este texto, 6:2-3, y Dios le dice a Moisés: yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé. Este es el nombre que hoy vamos a analizar un poco de cerca. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no me aparecí como Yahvé, dice el texto. Me aparecí como El Shaddai, que es otro nombre de Dios. Pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Que Dios está tratando de decir algo a Moisés que es de mucha importancia. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el que todo lo puede. Ese es el nombre del Shaddai. Cuando estamos hablando de Dios y le damos el nombre del Shaddai, estamos diciendo que Dios es todopoderoso. Pero Dios está haciendo una distinción entre el nombre de Yahvé y el nombre del Shaddai. Dice: yo no me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob con el nombre de Yahvé, me di a conocer con el nombre del Shaddai. Dios está haciendo una distinción. ¿Y por qué dice esto Dios? ¿Por qué no se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de Yahvé y sí por el de Shaddai? ¿Qué razón tenía Dios para hacer estas cosas? Bueno, pues vamos a verlo. Yahvé significa yo soy, como sabemos que le declaró Dios a Moisés, yo soy el que soy, pero también el nombre de Yahvé tiene que ver con la redención, con la salvación, con la liberación. El nombre de Yahvé tiene que ver con todo esto, con el plan de redención del pueblo de Dios. Yo soy Yahvé quiere decir yo soy tu redentor. Entonces a Abraham, a Isaac y a Jacob no se le presentó de esa manera, sino que se le presentó como el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Por qué? Bien, Abraham, Isaac y Jacob, cuando Dios entró en pacto con ellos, en el pacto de gracia, Él les prometió una descendencia. Ya lo vimos hace 2 semanas. Dios les prometió a Abraham y a Isaac y a Jacob una descendencia que sería después de ellos. Y el pacto era para con ellos y para con los descendientes y para con los hijos de los hijos. Pero Abraham había un problema. Abraham tenía 99 años. Y Sara, su mujer, era estéril. Tenía la matriz cerrada. Así que humanamente era imposible que eso se pudiera cumplir. Pero Dios dice: yo soy el Shaddai. Está diciendo: yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Omnipotente. Yo soy el que todo lo puede hacer. No hay nada imposible para mí. Y está diciendo ese nombre en el contexto de la descendencia de Abraham y de Sara. La descendencia de aquellos patriarcas que después de ellos vendrían Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo Dios ahí es que yo soy el que da la promesa y yo soy el que la va a cumplir. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso y si yo digo algo, lo cumplo. Es por eso que Dios se presentó a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre del Shaddai y no con el nombre de Yahvé. Porque Yahvé significa otra cosa, significa otro aspecto de Dios, otra verdad acerca de Dios, que no tiene que ver con la omnipotencia. Ya hemos dicho que el nombre de Yahvé tiene que ver más con la redención del pueblo, con la liberación. Es como Dios actuó y llevó a su pueblo a libertarlo de Egipto. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice Éxodo 3, 13 y 14. Es importante conocer el nombre de Dios, o al menos estas diferencias, para que podamos entender un poco cómo Dios se revela a través de sus nombres. Dios se revela a través de su nombre. Hemos leído en Filipenses cómo el final de la revelación de Dios en su nombre es Cristo Jesús, porque a Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que Dios, paulatinamente, en la revelación progresiva de la palabra, al final, el nombre que es sobre todo nombre se lo da a nuestro Señor Jesucristo. Hay una revelación progresiva del nombre del Señor.
Dice en Éxodo 3, 13 y 14, el nombre Yahvé es antiguo porque vemos que en este versículo dijo Moisés a Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí vemos cómo Dios ya a Moisés se le declara como Yahvé. Dice, yo soy, es decir, yo soy Yahvé. Yahvé significa yo soy. Y ya se le revela a Moisés no como el Shaddai, sino como Yahvé. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era liberar al pueblo de Egipto, de la opresión de Egipto. Y de esa manera el nombre de Yahvé iba a tomar ese carácter de liberador, de redentor del pueblo. Por eso se le presenta a Moisés como el yo soy, como Yahvé. Porque yo voy a liberar al pueblo, vamos a decirlo así. Sin embargo, aquí hay algo que puede sorprender. Y es que antes de que Dios le diera esta revelación del nombre de Yahvé a Moisés, el nombre de Yahvé ya se usaba. Y lo vemos en Génesis, por ejemplo, Génesis 4.1. ¿Cómo es posible que Dios se revele a Moisés con el nombre de Yahvé si ya en el Génesis ya se usaba el nombre de Yahvé? Génesis 4.1 dice, conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio luz a Caín y dijo, he adquirido un varón de parte de Yahvé. ¿Cómo es posible que Eva pronunciara el nombre de Yahvé si aún no se había revelado con el nombre de Yahvé? Solo lo hizo cuando Moisés le dijo, ¿a quién digo yo que me ha enviado a liberar al pueblo? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy Yahvé. Pero ya vemos como Eva ya pronunció el nombre de Yahvé. Y en el Génesis 4.26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y ahora fijaros lo que dice, entonces se empezó a invocar el nombre de Yahvé. ¿Qué ocurre? Cualquier crítico de la ley, de la palabra de Dios, cualquier crítico textual de la palabra de Dios, diría, ¿ves? Aquí hay un fallo, aquí hay un error en la Biblia. ¿Por qué se usa el nombre de Yahvé ya en el Génesis cuando resulta que ese nombre se le dio a Moisés en el Éxodo? Aquí hay algo que no cuadra, aquí hay un error, aquí esto es imposible. La palabra de Dios fue escrita por hombres. Y nosotros decimos, amén, fue escrita por hombres, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que los hombres antes del Éxodo conocían el nombre de Yahvé, pero no conocían la revelación de la profundidad y del significado de ese nombre. No tenían esa revelación como la tenemos nosotros ahora, de lo que significaba el nombre de Yahvé. Ellos usaban el nombre de Yahvé, pero no sabían que estaba declarando que Yahvé significaba el redentor del pueblo. No entendían eso, simplemente invocaban a Yahvé, pero sin tener esa profundidad de la revelación del nombre de Yahvé. Ellos conocían a Dios como Elohim. Si vemos en Génesis, en la creación, Elohim es el nombre de Dios. Y Elohim hizo los cielos, la tierra. Sin embargo, ellos invocaban a Yahvé, pero no tenían la profundidad de la revelación del nombre de Yahvé. Y cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy Yahvé, ve y dile al pueblo que yo soy, te ha enviado para que los libere, es cuando verdaderamente empieza la revelación del nombre de Yahvé como liberador, como redentor del pueblo que está en opresión. Vamos a verlo con más claridad en Éxodo 6, 4 y 8. 4 hasta el 8. Éxodo 6, del 4 al 8. Éxodo 6, del 4 al 8, dice, también establecí mi pacto con ellos. Está hablando Dios con Moisés y hablando de los patriarcas. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones, en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel,
a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Y luego firma, yo Yahvé. ¿Damos cuenta? Aquí cómo se presenta nuestro Dios Yahvé, como el que iba a hacer todas estas cosas. Iba a actuar de tal manera que iba a liberar a su pueblo de la opresión. Pero fijaros que primero él escuchó el gemir del pueblo y luego él se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. No es que Dios se lo hubiera olvidado, sino que Dios en su momento oportuno actuó, iba a actuar. Y de esa manera dice, yo he recordado mi pacto que hice con ellos. Y luego empieza la frase, yo soy Yahvé, diciendo, lo que voy a decir lo digo yo, Yahvé, el Redentor. Y fijaros todas las bendiciones que hace. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Os libraré, el libertador, os libraré de la esclavitud. Os redimiré, el Redentor, Jehová, Yahvé, el Redentor, con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Yahvé, y añado, el Redentor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano que daría a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, os llevaré a la tierra y os la daré en posesión. Todas estas maravillas, todas estas actuaciones iba a hacer Dios porque había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, de que les daría la tierra y les daría la descendencia. Y este es Yahvé, Dios creador, Dios redentor. El nombre de Dios, a Dios se le conoce por sus nombres y por sus obras. A Él se le da a conocer por la obra de la creación y también se le da a conocer por las obras que Dios hace, liberando a un pueblo que Él ha escogido, que estaba en opresión en este mundo. Así que la revelación que Moisés tenía del nombre de Dios era más completa que la revelación que tenía Abraham, Isaac y Jacob. Y al mismo tiempo era más completa que la revelación que tenía del nombre de Dios Eva. Es una revelación progresiva. Dios va dando más revelación a medida que pasa el tiempo. La revelación, si leemos, nosotros tenemos toda la Biblia, podemos conocerla desde el principio hasta el final, pero en la forma en que Dios actúa desde el principio hasta el final, los que vivían en ese momento no conocían lo que iba a pasar después. Nosotros sí podemos estudiarlo. Por lo tanto, tenemos esa revelación completa en la palabra de Dios. Y debemos estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque todo es parte de la revelación progresiva de la obra de Dios. Así que, hermanos, tenemos un Dios que es redentor. El nombre de Yahvé es el Dios redentor. Pero fijaros, a mí me hace mucho bien que en el versículo 6 dice que él empieza la frase con yo soy Yahvé y acaba en el versículo 8 con yo soy Yahvé. Todo lo que está entre medio es la obra de salvación. Y él da la garantía con su nombre de que todo eso se va a cumplir. Él es el que asegura que todo lo que va a hacer, lo va a hacer. Lo que prometió, lo va a hacer. ¿Y por quién? Por el nombre de Yahvé. Yo soy Yahvé. Voy a hacer esto y luego al final dice yo, Yahvé.
lo firmo. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que ha prometido salvarnos a todos aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él ha venido, Cristo vino a salvar a todos los que el Padre le dio para que viniera a redimirlos y llevarlos a la presencia del Padre. Y esto está firmado por Dios. Yo, Yahvé. Bien, vamos a ver Éxodo 33, 18 y 19. Este versículo lo hablamos hace un par de semanas. Entonces le dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. Está hablando Moisés a Dios. Te ruego que me permitas ver tu gloria. Y le respondió: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Os acordáis que decíamos que cuando Moisés le pide a Dios que le deje ver su gloria, Dios lo que hizo es hacer pasar su bondad, su misericordia delante de Moisés? Y decíamos que de aquí se desprende que la gloria de Dios es mostrar misericordia. ¿Entendemos? Moisés dice: quiero ver tu gloria. Y Dios no le enseña su gloria en el cielo con los serafines y los querubines ahí adorándole, no. Simplemente le muestra su bondad. Eso es la gloria de Dios, tener misericordia de hombres como nosotros. Es su gloria salvar a un pueblo que no merece ser salvado. Eso es para su gloria de su santo nombre, que hizo esas cosas. Pero fíjate, dice algo más: y proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé. Dios le está hablando a Moisés y le dice: proclamaré delante de ti, Moisés, el nombre de Yahvé. Yahvé proclama el nombre de Yahvé. Dios da gloria a su propio nombre. Bendito sea nuestro Dios. Dios da gloria a su propio nombre. ¿Por qué? Porque lo merece. Porque de Él es toda la gloria y a Él le pertenece. Y Él puede darse gloria a su propio nombre porque Él es digno de hacerlo. Y si nosotros podemos darle gloria en oración, humillados delante de Dios a su santo nombre, si podemos tributar gloria a Dios, ese es un privilegio tan grande, hermano, tan grande, el que podamos usar el nombre de Dios para darle gloria. Tiene tanto peso el nombre de Dios que nosotros, mortales, nos podamos dirigir a Él y decirle: Señor, quiero darte gloria a tu nombre. Cuando es Dios mismo el que se da gloria a sí mismo, se da gloria a su santo nombre y nos hace participar de ese privilegio que le pertenece a Él. Hermanos, cuando hablemos a Dios, cuando hablemos de Dios, cuando pensemos en Dios, no debemos hablar, pensar, conversar de cualquier manera de Dios. Tenemos que hacerlo con todo el peso que merece el nombre de Dios, con toda la gloria que merece el nombre de Dios. Hacerlo de otra manera es pecar, es transgredir el tercer mandamiento. Hacerlo de otra manera es transgredir el mandamiento. No podemos usar el nombre de Dios en la conversación diaria. Se te cae el café, ¡ay, Señor! Se te cae el teléfono, ¡vaya por Dios! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué forma de usar el nombre de Dios son esas? Eso lo hacen los paganos porque no conocen a Dios. Y a los paganos les da igual blasfemar el nombre de Dios. ¿Y sabéis por qué les da igual? Porque para ellos Dios está muerto. Y piensan que los muertos no se ofenden porque les blasfemen su nombre. O para el mundo Dios está muerto, ¿qué más les da? Que digan blasfemias o maldiciones contra Dios. Total, está muerto. Pero nosotros que sabemos que tenemos al Dios vivo, no podemos usar cualquier vocabulario delante de Dios. Tenemos que tener reverencia y honor y sentir el peso de su nombre cuando venimos a Él en adoración y no usarlo de cualquier manera, como muletillas.
Cuando hablamos en el trabajo, en cualquier lugar, ¡ay, Dios santo! ¡Ay, Dios mío! Y parece espiritual y todo, ¿verdad? En vez de decir una palabra fea, pues digo, ¡ay, Dios mío! Pero no es espiritual. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Debemos descartar la idea de que podamos hablar de Dios o pronunciar su nombre a la ligera, con liviandad, con ligereza. Eso va en contra del tercer mandamiento. Fijaros lo que pasó en Éxodo 34, 5 al 7, cuando Dios le dijo que a Moisés le dijo que iba a proclamar el nombre de Yahvé. Yahvé proclamando el nombre de Yahvé. Éxodo 34, 5, 7. Y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, e invocó el nombre de Yahvé. Dios, no Moisés, Dios. Dios invocó el nombre de Yahvé. Pasó pues Yahvé por delante de él, proclamando, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta los terceros y los cuartos, o hasta la tercera y cuarta generación. Dios, Yahvé, invocando el nombre de Yahvé, diciendo Yahvé, Yahvé. ¿Qué dice Dios de su propio nombre? ¿Qué dice? Dios misericordioso, Dios clemente, lento para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que carga por la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y ahora dice, pero de ningún modo justifica al culpable. Que todo lo que dice Dios sobre sí mismo, dice 6 cosas maravillosas. Las acabamos de leer. Y solo dice una en cuanto a su justicia. No tendrá por inocente al culpable. No justificará al culpable. Tenemos un Dios misericordioso. Y Dios proclama su nombre y proclama su ser diciendo que Él es un Dios de misericordia. La misericordia de Dios está por encima o a la misma altura que todos sus atributos, que todas sus perfecciones. La misericordia de Dios está siempre actuando en este mundo. Y todo esto que Yahvé dice de su nombre está incluido en el nombre de Yahvé. Todas estas ideas, todas estas verdades están incluidas en su nombre. Así que imaginaos lo que significa despreciar el nombre de Dios. Si Dios dice de Él todas estas glorias, todas estas perfecciones, todos estos atributos, y nosotros venimos a Él despreciando, nosotros o cualquier mundo mundano, despreciando o desvalorando el nombre del Señor, está desprestigiando a Dios, su misericordia, su amor, su gracia. Todo lo que Dios es está resumido en su nombre. Está reunido, está concentrado en su nombre. Bien, vamos a ver Levítico 24. Vamos a ver hasta qué punto Dios actúa cuando hay blasfemia. Levítico 24, versículo 10. Aquí en este capítulo nos enseña una pelea, una bronca que hay entre un israelita y otro que es medio israelita, que no es israelita de verdadero, sino que es un extranjero, medio extranjero. Vamos a leerlo y así lo veremos. Levítico 24, 10. Surgió una vez entre los israelitas un hijo de madre israelita y padre egipcio. Y se originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita
y un varón de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones, y fue llevado a Moisés. El nombre de la madre de aquel era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Es decir, que dentro del pueblo hay un joven israelita, de padres israelitas, y hay otro joven que tiene madre israelita, pero su padre era egipcio. Por lo tanto, no era del todo israelita, era medio israelita, medio egipcio. Y los dos entran en pelea. Y el medio israelita, el medio extranjero, para hacer daño al israelita, comienza a blasfemar el nombre de Dios y a maldecir el nombre de Dios, con toda su intención. E hicieron ponerlo, es decir, trajeron a este joven, lo trajeron a Moisés, y le hicieron ponerlo en custodia hasta que les fuera declarado por boca de Yahvé lo que debían de hacer con él. Fue puesto en custodia, es decir, fue puesto en la cárcel. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: haz salir al maldiciente fuera del campamento, y cuantos lo han oído y pongan sus manos sobre la cabeza de éste, y lapídelo con toda la asamblea. Y hablarás por los hijos de Israel diciendo: cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará su pecado, y el que le blasfeme el nombre de Yahvé será muerto irremisiblemente. Sin falta, toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Al blasfemar el nombre será muerto. ¿Qué consecuencias hay por blasfemar el nombre del Señor? En el antiguo pacto solo había un remedio: debía ser muerto. Debía ser muerto. Pero fijaros que aquí es interesante. Moisés no sabía qué hacer con él. Cuando ve lo ocurrido y le traen a ese joven medio extranjero delante de Moisés y dice: mira, está blasfemando y maldiciendo el nombre de Yahvé. No sabe qué hacer con él y en principio lo mete en la cárcel, en la custodia. Y luego clama a Dios para saber qué tiene que hacer con ese joven. Y Dios le dice lo que tiene que hacer: sacarlo fuera del campamento y apedrearlo. ¿Pero por qué Moisés no sabía qué hacer cuando ya el mandamiento había sido dado? Estamos en Levítico. En el Éxodo 20, versículo 7, ya Dios había dicho que el que tomara el nombre de Dios en mano, Dios no lo iba a tener por inocente. Es decir, era culpable. Ya tenían el mandamiento y tenían la condena que merecía el mandamiento. Pero Moisés no hizo lo que dice la ley, sino que lo tuvo en la cárcel en custodia hasta que Dios hablara otra vez. ¿Por qué hizo eso Moisés? Porque era extranjero. Él sabía lo que tenía que hacer con su pueblo Israel, con los israelitas, pero aquel hombre era extranjero, no sabía qué hacer con él. Y dijo: lo voy a tener aquí hasta que yo me diga lo que hago, lo que he de hacer. Y Dios le respondió como si fuera un israelita más: sácalo fuera del campamento y mátalo a pedradas. Que el pueblo, que la asamblea lo mate a pedradas. 16:22, en el 22 dice: un mismo juicio habrá para vosotros, tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Entonces Moisés habló a los hijos de Israel, y sacando ellos al maldiciente fuera del campamento, lo lapidaron con piedras, y los hijos de Israel hicieron según lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Y es que hay personas que son incrédulos, son paganos, y piensan que pueden hacer lo que quieren. Que porque como no son creyentes, pueden blasfemar el nombre de Dios. Eso piensan. Bueno, eso es para vosotros. Los mandamientos para los creyentes, para los que creen. Pero a mí no me afecta. Yo no creo en nada. Bueno, mira lo que dice Dios sobre aquel extranjero, aquel pagano. Murió exactamente igual que hubiera muerto un israelita del pueblo, apedreado. Es que la ley de Dios no solo es para los creyentes, es para todos los seres humanos que habitamos en este mundo. Matar es pecado tanto para el creyente como para el no creyente. Robar es pecado tanto para el pagano como para el que es creyente.
Adulterar igual. Y tomar el nombre de Dios en mano también. Porque está en la misma ley, el decálogo. La ley fue dada para todos los seres humanos, porque es la forma que tiene que vivir el ser humano por el hecho de ser una criatura de Dios. No por el hecho de ser creyente o no, sino por el hecho de ser una criatura de Dios. Y todos los seres humanos nos debemos a la ley de Dios. Por eso este hombre tuvo que morir igualmente que si hubiera sido israelita. No hay nadie que pueda blasfemar el nombre de Dios y que luego no lo pague. Si no es en esta vida, lo pagará en la próxima. En el juicio de Dios será juzgado. Bien, todo esto es así en el Antiguo Testamento, pero ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? Tenemos la misma revelación del nombre del Señor. Sabemos que Jesús es la revelación total de Dios, es la perfección de la revelación de Dios. Por tanto, Jesús en cierta ocasión estaba orando al Padre y le dice: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifesté tu nombre. Jesús hablándole a Dios Padre: manifesté tu nombre a los que del mundo me diste. La obra de Jesús consistía en dar a conocer el nombre de Dios, que es lo mismo que decir dar a conocer a Dios, porque acabamos de decir que el nombre de Dios encierra todo lo que es el ser de Dios. Y la función, una de las misiones de Jesús, una de las obras de Jesús era manifestar el nombre de Dios a aquellos que Dios les había dado del mundo, aquellos escogidos de Dios. Estos son los que se van a salvar, porque a ellos les ha sido manifestado el nombre de Dios. Cristo es la revelación final. Por eso también Jesús decía en otra ocasión: el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la revelación del Dios vivo y verdadero, el Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. También dijo en otra ocasión: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Así que no podemos hablar del nombre de Dios si no hablamos también de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque es el mismo, es el mismo. A través de su persona podemos llegar al Padre, a través de la persona de Jesús, a través del nombre de Jesús podemos llegar a Dios, al Padre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús encierra todo lo que es el Dios Yahvé. Él es Yahvé hecho hombre, Él es Yahvé hecho carne, que vino a manifestarnos el nombre del Padre a todos aquellos que fueron escogidos por Dios. Hemos leído en Filipenses que Dios le dio un nombre sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo, para que todo hombre se arrodille delante del nombre del Señor Jesús y lo tenga por ser Señor. Así que si vemos ahora, ya podemos entender un poco cuál es la importancia del mandamiento. El mandamiento es importante porque en el nombre del Señor está encerrado todo lo que es Dios. Y cuando blasfemamos el nombre de Dios, o cuando tomamos el nombre de Dios de forma liviana, estamos tomando a Dios de forma liviana, de forma ligera, de forma irresponsable. Y eso es pecado para Dios. Es pecado. Estaríamos transgrediendo el tercer mandamiento. Quiero acabar aquí, no quiero hacer más largo, pero sí quiero acabar con algo, y es que las maldiciones, las blasfemias que encontramos en la Biblia de hombres como este que hemos estudiado un poco esta mañana, este medio extranjero, siempre se hacían con la intención de reprochar, de quitarle a Dios su honorabilidad. Siempre se hacía con la intención de hacer daño a Dios. Siempre. Se hacían con esa intención. Este hombre lo hizo con la intención de hacer daño al nombre de Dios. Pero hoy en día, aparte de que hay hombres que hacen lo mismo, que cuando blasfeman y maldicen a Dios lo hacen con la intención de quitarle el honor, de quitarle gloria a nuestro Dios, aparte de lo que decíamos antes, usan el nombre de Dios
sin apenas darse cuenta de que están haciendo mal, porque están usándolo en cualquier exclamación que hacen. Cualquier exclamación aparece el nombre de Dios. Fijaros, en televisión, en lecturas, en cualquier circunstancia en la calle, cuando pasáis paseando, en cualquier momento escucháis el nombre de Dios y lo están diciendo sin ningún rubor, sin ninguna importancia, de forma irreverente. Y esa es la forma en que nosotros vemos cómo se incumple este mandamiento y cuánta es la paciencia de Dios, que no actúa, pero actuará. Y cada uno de ellos pagará en el día del juicio. Hermanos, sabemos que cuando un mandamiento prohíbe algo, también ordena el deber contrario. Cuando el mandamiento dice no tomarás el nombre de Dios en vano, también nos está diciendo que debemos darle honra y gloria al nombre de Dios. Nosotros, los creyentes, el mundo no puede hacerlo, nosotros sí. Así que debemos usar el nombre de Dios. Dios nos ha dado el gozo y el privilegio de poder usar el nombre de Dios. Su santo nombre lo podemos usarlo con reverencia, con inteligencia. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Fijaros, podemos usar el nombre de Jesús para que podamos pedir a Dios en oración y que Él nos dé lo que pidamos, siempre que sea la voluntad de Dios. O en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que en el nombre de Jesús podemos y debemos predicar la salvación, solo por el nombre de Jesús. Podemos usar el nombre de Jesús, es decir, anunciar su santo nombre, que Él es nuestro Salvador y Redentor. Y también, por ejemplo, para acabar, Juan 1:12, pero todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es creyendo en el nombre de Jesús, en su persona y en su obra, que somos hechos hijos de Dios. O sea que el nombre de Dios nos ha sido dado para que nosotros lo usemos para bien, para darle gloria a Él y para anunciarlo a todos aquellos que están muertos espiritualmente hablando. Es un privilegio. Pero una advertencia antes de acabar. Hay pocas cosas tan maravillosas como usar el nombre de Dios para darle gloria y para nuestro beneficio. Pero nada hay tan peligroso como abusar el nombre de Dios. Que Dios nos bendiga a todos.